Mi nombre es Lucas Sierra, soy abogado, estudié en la Universidad de Chile, soy profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y soy investigador en el Centro de Estudios Públicos. Y bueno, tengo mis años ya, así que he hecho varias cosas, pero el último tiempo, hace como aproximadamente unos 7 años, estoy dedicado a estudiar en su momento una posible reforma constitucional o un proceso constituyente, y desde julio del año pasado al menos, sino un poco antes del plebiscito de entrada de octubre del año 2020, he estado dedicado con bastante intensidad a estudiar la evolución de la Convención Constitucional. ¿Cómo avanza el diálogo en la convención? ¿Qué preguntas surgen en la ciudadanía? ¿Qué dice la academia y la experiencia comparada? Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas Constituyentes, un espacio abierto para dudas y opiniones sobre la nueva Constitución. Mira, yo creo que hay que entender la participación ciudadana como a grandes rasgos. Uno la podría ordenar en dos grandes categorías, ¿no? Una que la podemos entender como más funcional al ejercicio de los poderes del Estado. Y aquí los ejemplos de esto son las consultas no vinculantes, que pueden ser incidentes, digamos, pero no vinculantes. Y la otra modalidad, que es más intensa, es entender la participación como una suerte de reemplazo del ejercicio de la toma de decisiones por parte de los poderes del Estado. Y aquí tenemos la amplia gama de plebiscitos, por una parte, y las consultas que son vinculantes, no como las anteriores que no eran vinculantes. Son distintos grados de intensidad. Yo debo partir diciendo que a mí me gusta el sentido más representativo de la democracia, más que participativo de la democracia. Yo estoy por una democracia representativa y mi idea es que hay que poner todos los esfuerzos en mejorar las instituciones y los órganos de la representación antes que en mecanismos de participación o democracia más directa. No digo prohibir o negar estos últimos, creo que pueden tener un papel, pero siempre de un modo funcional, adjunto, digamos, adjetivo a el funcionamiento representativo de la democracia. Y en ese sentido, los mecanismos de reemplazo, como los plebiscitos y la consulta vinculante, a mí en general me parecen negativos. Yo tendería a evitarlos, porque lo que hacen es ir en desmedro, porque reemplazan, sustituyen el ejercicio de los poderes representativos. Sin embargo, los mecanismos más funcionales a esta toma de decisiones que tienen que ver con el diseño de políticas públicas, me parece que las distintas formas de consultas no vinculantes pueden ayudar en el sentido de llegar conocimiento a un conocimiento que está disperso en la sociedad, a llegar ese conocimiento a quienes están tomando las decisiones porque son nuestros representantes. En ese sentido, me parece que la consulta y estas formas de llegar a información tienen que ver con los poderes de representación democrática, o sea, con los colegisladores para hacer leyes y para la administración a la hora de dictar reglamentos y el diseño más preciso de las políticas públicas, pero no para el otro gran poder del Estado, que es la judicatura. Y me parece que la participación no tiene ningún papel, al menos en nuestra cultura jurídica. Si hay hipótesis de plebiscito, por ejemplo, que es esta forma fuerte de participación intensa, me parece que tiene que estar en la Constitución, porque normalmente se insertan dentro del proceso legislativo, del proceso constituyente. Pero no creo que necesariamente, a mí me parece un exceso, por ejemplo, en el borrador de nueva Constitución que nos ha propuesto la Convención Constitucional. A mí me parece como excesivo hablar de democracia participativa, digamos. Yo creo que no le habría puesto apellidos a la democracia, y hay una regulación excesiva, justo cuando lo que necesitamos es reforzar el régimen político, reforzar los partidos políticos y reforzar las instancias de representación. Así que como concepto en general, como está,
en el borrador de apellidar a nuestra democracia como participativa, me parece que es un exceso, que no debería estar en la Constitución. Bueno, para hablar de cambios hay que ver comparado con qué. Comparado con la Constitución actual hay cambios muy importantes porque las formas participativas en este borrador son mayores, mucho mayores y más intensas que en la Constitución vigente. La Constitución vigente limita las hipótesis de plebiscito a una circunstancia muy específica, aparte de los plebiscitos a nivel comunal, ¿no? A nivel local, que yo creo que es el nivel donde mejor funcionan los plebiscitos o esta así llamada democracia participativa. Pero la hipótesis que tiene la Constitución vigente es de plebiscito en el caso de que haya discrepancia entre la Presidencia de la República y el Congreso en un proceso de reforma constitucional, en una hipótesis bien acotada. Las hipótesis de participación se han ampliado fuertemente en el borrador de nueva Constitución, al punto que hay iniciativas populares de ley, por ejemplo, que ya de acuerdo, si están bien reguladas puede ser, yo creo que han quedado razonablemente reguladas, como por ejemplo exigir un 10% del padrón electoral para presentar una moción, un proyecto de ley, pero también se incorporó la iniciativa de derogación de ley, y eso a mí me parece complicado porque puede dar lugar a comportamientos estratégicos. Por suerte se dejaron afuera unas propuestas que había de derogación de autoridades electas, digamos, eso me parece aún peor. Y también, por ejemplo, en los mecanismos de democracia directa a nivel regional, tú sabes que este borrador de Constitución propone además una nueva forma de Estado en el sentido de ir a un Estado más regional que el Estado unitario que tenemos, y hay distintos niveles de regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y también territorios especiales. A nivel regional, por ejemplo, el borrador señala que el estatuto regional debe considerar mecanismos de democracia directa o semidirecta que aseguren la participación incidente o vinculante de la población según corresponda. O sea, abre las hipótesis a tener una participación vinculante, o sea, donde la ciudadanía movilizada, digamos, reemplace a la decisión de los órganos de la democracia representativa, como te decía recién, en esta categoría doble, ¿no? de participación que ayude a tomar decisiones o participación que reemplace las decisiones. En este caso, ambas hipótesis son posibles. Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Una primera... de llegar a aprobarse esta Constitución vienen muchos años de ir adaptando el sistema jurídico a los cambios que esta Constitución propone, que en algunas dimensiones, como por ejemplo esta, son bien profundos. Vamos a ver vamos a tener una noción de cómo va a ser eso cuando empiece a salir el producto de la Comisión de Normas Transitorias, que es una comisión fundamental que está trabajando ahora en la convención. Terminaron las comisiones temáticas, ahora empezaron estas comisiones especiales como son las de normas transitorias y la de armonización y preámbulo también. Vamos a ver ahí cómo va a ser el proceso, o ahora una idea de cómo va a ser para ir poniéndolo en práctica. Una cuestión que yo creo fundamental en esto, y que es una cosa que sabemos por experiencia, es que en los procesos de consulta no siempre participa como la ciudadanía prístina y pura, digamos. Los ciudadanos con intereses muy atomizados y generales. En general participan grupos de interés en los procesos de participación. No siempre, pero en general, cuando se diseñan políticas públicas, por ejemplo, y una manera de verlo es cuando se someten a políticas públicas proyectos de reglamentos de algún sector regulado, de alguna institución. Quienes participan son lo que la teoría llama quienes tienen menos costos de coalición, ¿no? Que son los grupos de interés ya organizados. Entonces, un buen sistema tiene que intentar filtrar
esos grupos o considerarlos en lo que realmente son y no confundir una opinión ciudadana como neutral, sino que son grupos de interés. Ese es un desafío súper importante regulatorio para diseñar bien mecanismos de participación. O sea, discernir bien cuál es un grupo de interés con intereses específicos en una determinada materia de la ciudadanía en general. Y por eso que yo creo que estas hipótesis plebiscitarias, por ejemplo, que son formas intensas de participación, tienen que limitarse a cuestiones locales, digamos. No a cuestiones generales, a decisiones locales en el contexto de municipios, por ejemplo, muy acotadas, donde participen los vecinos y donde hay una conexión más directa entre los vecinos como su interés por ser vecinos y la decisión que se vaya a tomar. Creo que se puede evaluar en varios niveles en relación a lo que se proclamó como que este iba a ser un proceso altamente participativo. Yo creo que quedó algo corto y la propia convención me parece que lo ha dicho. Ha sido interesante los apoyos ciudadanos a distintas propuestas de normas constitucionales, muchas de las cuales, las más votadas, quedaron afuera. A mí no me quita el sueño eso porque, como te digo, yo no creo en estos mecanismos que sean tan vinculantes. Son nada más que insumos funcionales a la deliberación. Y respecto a, hubo hartas audiencias públicas. Yo creo que en el corto tiempo que hubo intensas audiencias públicas, sobre todo en el primer momento para los reglamentos, y algo al principio para las normas. Yo siempre miré con un cierto susto que el esfuerzo y el poco tiempo que tiene la convención para trabajar se fuera filtrando, digamos, en mucha participación y muchos esfuerzos por participación. No fue así. Yo creo que tuvo alguna incidencia la participación en el sentido de que se dio cuenta las instituciones y personas que fueron a entregar sus conocimientos o sus posiciones o sus intereses a la convención, se registraron, se señalan quiénes fueron, etcétera, en las materias que dijeron. Ahora, ¿cuánto impactó derechamente eso en el texto que fue finalmente aprobado por el Pleno? Es difícil saberlo y ese es uno de los problemas de cuando se quiere señalar, cuando se quiere que la participación sea realmente incidente, ¿no? Cómo hacer un mecanismo para que eso sea así. Y yo creo que el mecanismo para que eso sea así es que si se aceptan las propuestas de la comunidad, se diga, por supuesto, y si no se aceptan también se dé una razón por qué no se aceptan. En este último punto falló, creo, la convención, pero yo lo entiendo por el problema de tiempo que había. Ahora, el otro mundo es la participación indígena. Nuevamente nos encontramos con una participación indígena muy débil. Ya pasó en el proceso constitucional que llevó adelante la presidenta Bachelet, tú recordarás, en el año 2016. La participación indígena fue muy baja, muy tarde. Creo que no sé cuánto habrá impactado en el proyecto de constitución que dejó la presidenta Bachelet en 2018, que está ahí todavía en el Congreso. Ese es otro mundo, digamos, que tiene sus problemas particulares. Pero para resumir, me parece que fue una experiencia interesante de participación la de la convención. Déjame agregar un punto, porque yo miro con cierto cuidado la participación en un mecanismo o en un contexto de democracia representativa. En sociedades complejas como las nuestras, extensas y que hay pluralismo y aspiran a un mayor pluralismo, me parece que quien mejor puede honrar eso es los mecanismos representativos de democracia más que los mecanismos participativos. Por lo pronto, los mecanismos participativos más intensos, como los plebiscitos, son por definición mayoritarios. O sea, ¿quién gana? El 50% más uno de los votos, ¿no? Si el apruebo gana por 50% más un voto, va a ganar. Si el rechazo lo mismo, va a ganar y no va a haber nada que discutir respecto a la legitimidad de esa decisión. Pero son mecanismos esencialmente mayoritarios.
los mecanismos, sobre todo los mecanismos plebiscitarios o de participación más intensa. Y al ser mayoritario significa que las minorías suelen quedar desplazadas de estos mecanismos, y al quedar desplazadas las minorías se reduce el pluralismo en una sociedad. O sea, tengo también una preocupación de moralidad política respecto de los mecanismos de participación, o de una democracia tan directa, por decirlo de otra manera.